Sobre ello. Ahora vamos a hablar de libros, lo vamos a hacer con un escritor, con Carlos Beltrán, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí. Recién llegado, en este caso de Madrid. Sí, recién llegado. Bueno, hemos podido comer ya en Logroño y muy bien, por cierto. Y esta tarde tenemos la presentación en Santos Ochoa y mañana por la mañana una charla larga en un TAFAT, en un instituto de actividad física y deporte. Bueno, prohibidas pero no vencidas, mujeres, deportistas. Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea y cómo la llevas a este libro? Bueno, la idea es como que me ha buscado a mí. Hace ya unos 20 años que empecé a investigar sobre las mujeres que hace 100 años comenzaron la práctica del deporte. Bueno, 100 y más, 100 y pico, algunas 120, 130 años, ¿no? Y bueno, para mí fue una sorpresa encontrarme con la repercusión social que tenían estas mujeres y se podía ver en la prensa del momento y en imágenes, en grabaciones de la época y fotografías, y me sorprendió mucho que habiendo en aquel momento haber conseguido aquella repercusión social, ahora apenas la recordásemos, ¿no? Y por eso empecé a tirar del hilo, y unas me llevaban a otras, y unos éxitos de unas me llevaban a los éxitos anteriores de otras a las que ellas habían conseguido, bueno, o quitar un récord o ganar en una competición, y entonces de ahí ya me di cuenta de que estaba ante un movimiento internacional de cientos de miles de mujeres, y ahí es donde surgió la idea de ponerlo todo junto en un mismo volumen, en un mismo libro, ¿no? Claro, luego llegaría la selección. Claro, llegó la selección sobre miles, pero fue complicada, no tanto como pueda parecer, porque sí que es verdad que siempre hay en cualquier disciplina y en una que destaca de manera más, no sé, por alguna razón, no necesariamente porque tuviese la mejor marca, sino porque a lo mejor su pelea dentro de su pequeño mundo social era la más interesante, ¿no? Y entonces, pues, o la primera que consiguió algo, la primera en dar la vuelta al mundo en bicicleta, por ejemplo, pues una mujer extraordinaria que te llama mucho la atención, ya porque el hecho en sí es muy pintoresco, ¿no? Pero aparte de eso es por lo que ella iba contando, de lo que se encontraba, de por qué hacía esa acción de dar la vuelta al mundo en bicicleta y esas cosas, ¿no? Pues igual que esa primera, hay otras muchas primeras, la primera que llegó al K2, la primera que atravesó el Canal de la Mancha a nado, o la primera que nadó el Estrecho de Gibraltar. Pues todas esas primeras siempre te abren un mundo. A cada una que llegas, te sorprende más. Has dicho ya varias veces la palabra sorpresa, y yo te iba a preguntar por ello. Tras esa primera sorpresa que empezó a indagar en tu curiosidad, han llegado muchas más, deduzco, ¿no? Esto es un asombro tras otro. Esto es completamente asombroso. No hay ninguna mujer que te deje en una sensación de tranquilidad. Dices, pero ¿cómo es posible que esto haya sucedido hace 80 años y no lo sepamos, ¿no? O hace 100 o 120, ¿no? Y que se jugase el baloncesto al nivel en que jugaban de manera profesional en los años 20. Y dices, pero vamos a ver, esto es una sorpresa, y todo es una sorpresa tras otra. Y eso es lo que me he ido encontrando yo, y yo también es lo que quiero transmitir, ¿no? Que es verdad que es una lástima que hayamos silenciado a toda esta gente que antes de la Segunda Guerra Mundial rompió con un montón de estereotipos y subió cumbres mucho más altas que el Aconcagua, que también lo subieron, pero me refiero a cumbres sociales, no solo cumbres geográficas, ¿no? Y tantos años después seguimos con el debate del lugar que ocupan las mujeres en el deporte, en los medios de comunicación. ¿Cómo lo ves tú actualmente? Sí, seguimos ahí. Fíjate, yo creo que ya hemos pasado por lo menos la etapa en la que la prohibición directa, salvo en casos muy concretos, por ejemplo, una escaladora iraní que hace muy poco tiempo en el Mundial ha querido escalar sin el pañuelo, ha sido prohibida inmediatamente eso. No es que le hayan prohibido escalar, pero le han prohibido escalar de determinada manera, ¿no? Esas otras prohibiciones son terribles. Y luego hay prohibiciones más sutiles, que no tienen que ver con que en un edicto se diga está prohibido jugar al fútbol, pero si tú llegas en España a ser campeona de la Supercopa de España, te vas a tener que poner la medalla tú sola. No va a haber alguien que te ponga la medalla. No es exactamente una prohibición, pero se le parece mucho. Es una manera de hacer que una mujer se sienta inferior o subordinada al deporte masculino, ¿no? Tú que has hecho ese recorrido histórico tan interesante, cualquiera que te oiga hablar ahora, ¿no?, y que vea la realidad, pues hablabas lo de las medallas, ¿no? Qué poquitas cosas han cambiado, ¿no? Sí, se ha evolucionado, pero seguimos hablando de una diferencia brutal. Hay un cambio de mentalidad, es un cambio muy lento.
y ese cambio de mentalidad hay que forzarlo, porque o se fuerza desde las instituciones o socialmente ya se está demostrado que no se da. Ese cambio de mentalidad hay que forzarlo. Y si no se hace, pues es mucho más lento. Pero sí que lo ha habido. O sea, no seamos completamente catastrofistas, porque sí que hay un cambio. Y ahora cuando se habla de bádminton, mentalmente un ciudadano medio español o una ciudadana piensa en una mujer. Y eso no sucedía. Y cuando se habla de natación, todo el mundo tiene a Mireia Belmonte en el subconsciente colectivo, ¿no? Y eso no sucedía. Teníamos a referentes masculinos siempre, ¿no? en la mayoría de los deportes. Pero ese cambio de mentalidad tiene que verse plasmado en la actividad diaria de las mujeres y de los hombres. ¿Españolas referentes? ¿Nos encontramos españolas en este libro? Sí, claro, como hago un recorrido por toda la historia desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hago un recorrido por todo el mundo. Y nos encontramos, claro, me encuentro con mujeres españolas con extraordinarias marcas deportivas, con grandes logros deportivos y que también en su momento pues fueron prohibidas y silenciadas, ¿no? Están las hermanas Moles, Margot y Lucinda Moles, que eran dos niñas nacidas en Barcelona que enseguida se fueron para Madrid y en Madrid consiguieron logros tan importantes como ser Record Woman del mundo de lanzamiento de martillo. Y bueno, una de ellas, Margot, fue la primera española, junto con otra, en ser olímpicas de olímpico de invierno. Y también hablo de Lili Álvarez, que fue la primera olímpica de verano, es una tenista más conocida quizá. Y también hablo de otra que fue récord de España durante muchísimos años de altitud, porque fue la primera persona en España que llegara a la Aconcagua, María Canals. Es una española también interesantísima. Bueno, pues entonces las hay, desde luego. Las hay. Prohibidas pero no vencidas. Hoy Carlos va a estar en el Espacio Santos Ochoa de Calvo Sotelo en torno a las 7:30 de la tarde presentando este libro, como nos decía. Yo te agradezco que hayas venido hoy a 7 Magazine, Carlos. Muchísimas gracias, Silvia. Mucha suerte con el recorrido de este libro. Y hoy les invitaba a una sesión